You are now unmuted. Muy buenas noches para todos. Ella papende pujare hina ko arape hina ñande clase pajaya, eso, último día de clase. Ah, Buenas noches, profe. ¿qué tal? Ella pa Carolina. Importante. Y pona ABI. Hina PM ko arape ñamon ajema hina prácticamente y pajape con módulo de Guaraní 1 hayepa. Con eno peyapota hina examen final. Jaupepe ya opata mahina ko ñaneren viapo. Hape huerekota ma veipe hina pe resultados ayepa oñeje pyme APM ko tembiapona peyapo akue hayepa Guaraní 1 pe. Ha oime ara hina ambue ara huiepe moñepyrũtama otro módulo. Bueno, a lo mejor es difícil para muchos de ustedes, ¿verdad? Guaraní, y más todavía con este medio, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad que tenemos y no somos los únicos que estamos transitando esta nueva forma de educación que tenemos hoy día. Y en este nuevo, vamos a decir, nueva experiencia educativa que tenemos, el alumno es el protagonista principal de su propio aprendizaje. El docente es un guía, le da a lo mejor las herramientas, pero es el alumno el que tiene que interesarse por aprender, ¿verdad? Entonces yo creo que si es que cada uno de ustedes puso su empeño, un granito de arena habrán aprovechado de estas clases de Guaraní 1. Traté de darle los materiales, a lo mejor la herramienta, las explicaciones, pero bueno, nunca es lo mismo que estar frente a frente, ¿verdad? De repente buscamos ese contacto físico y a veces también para nosotros, para los docentes, parece que es frío esta forma, ¿verdad? De explicar, por ejemplo, porque no sabemos realmente si el alumno está ahí, está pendiente, está escuchando. Y bueno, pero también tiene muchas ventajas, ¿verdad? De repente hay una grabación que ustedes pueden escuchar en el momento que quieran, pueden repetirlo tantas veces deseen. Entonces, como toda experiencia tiene, ¿verdad?, sus ventajas y también sus desventajas. Pero amén de todo eso, ñamon wajema hina y pajape hayepa ñaneren viapo. Ha upeisha ya hechata hina ko ape ko sesión 8 pe. Ha eva hina ko arape guape hechapa pe en pantalla. Sí, profe. Oy pona upeisha. Ape ya recogina ko momento de inicio pe. Amoi PM PTI ñamoñe hag̃ua ajepa ha mápa oĩ upépe heikatu omoñe'ẽ ñandéve Carolina, César, Héctor Orlando, Laura, Marcelo, Matías omoñe'ẽse ante koiñepyrũhápe emoñe'ẽmi ñande Ikatu ojepo'o maymáva yvoty ha katu ndojejokómo'ãi ára yvotýgui. Pablo Neruda ohaíakuepe ajepa España ñe'ẽme oñembohasa Guaraníme. Mba'éhina he'ise pea España ñe'ẽme. Mba'e ñaikũmby hese. Maymáva mba'e he'ise. Todos. Muchas. Todos es una generalización, ¿verdad? Ikatu ojepo'o maymáva yvoty, que se pueden sacar o cortar todas las flores, dice. Hakatu ndojejokomo'ãi ára yvoty, pero no se podrá detener, la primavera. Entonces eso es lo que es la frase que se tradujo al guaraní, ¿verdad? Y ya estamos cerca de
de una nueva estación también, que es la primavera. Upaya es ina arapotu, tena ara ubotu. De ambas formas es correcto. Eso solamente para iniciar este último encuentro, ¿verdad? Después, en esta sesión 8, tienen acá la evaluación sobre la regla 4. Hoy se cierra la evaluación de la regla 3 y ahí van a tener ya la evaluación sobre la regla número 4. Tiene un intento, el cuestionario va a estar disponible a partir de hoy a las 19:30. En 30 minutos se habilita y ya ustedes pueden acceder a completar, ¿verdad? Y este cuestionario se va a cerrar mañana 18:30. ¿Por qué? Porque a las 19 horas ya se va a dar apertura a nuestro examen parcial, examen final. Otra cosa que quería tocar con ustedes antes de ir a una verificación de nuestro trabajo, ¿verdad? Es la calificación, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cuando ustedes realicen su trabajo de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tienen con la actividad parcial de hoy, que es sobre la regla 4? Ahí tienen todos los puntajes bien determinados. El primer foro, 1 punto. Evaluación de proceso de la regla 1 tienen 11 puntos. Después tienen otro foro de 1 punto. Para comentar, otro foro de 1 punto. Evaluación de la regla 2, 10 puntos. Después Arandusha UKPG, que es examen parcial, 30 puntos. Regla número 3, 10 puntos. Y regla número 4, 10 puntos. Así que en total de proceso ustedes ya tienen 74 puntos. ¿Cuánto nos falta para 100? Nos falta 26 puntos. Entonces, es el puntaje que va a tener el examen final de mañana. Va a ser solamente sobre 26 puntos. Con eso, ustedes ya van a completar el 100% del proceso. Inclusive para las personas que no hicieron algunas actividades, igualmente ya con el proceso de hoy ya están alcanzando el puntaje mínimo para el 2. Porque a partir de 60 puntos ya es 2. Entonces igualmente también los que no pudieron participar a lo mejor de la primera evaluación o no hicieron los foros o eso, entonces no les perjudica. ¿Alguna consulta hasta acá? Profesora, ¿y no se va a poder desarrollar los puntos anteriores a los alumnos que por cuestiones administrativas no pudimos desarrollar antes el curso? Yo voy a poner una tarea, ¿verdad? Y voy a poner ahí para las personas que no hicieron a lo mejor el cuestionario 1 o 2, porque esos cuestionarios yo no puedo ya habilitar. Los cuestionarios, una vez que se cierran, yo tengo que pedir un soporte técnico para poder habilitar nuevamente, ¿verdad? Entonces, esos cuestionarios yo ya no puedo habilitar, así que voy a poner una tarea para las personas que, no sé, como tu caso, una tarea a lo mejor de 5 puntos para recuperar en parte, ¿verdad? Pero igualmente ya con este puntaje, si hiciste todos los demás, ya vas a pasar, porque con 60 puntos ya se pasa el módulo. O sea, cualquier asignatura, ¿verdad? Gracias, profesora. Voy a poner hoy y en la observación voy a poner luego tarea de recuperación. Entonces va a ser para aquellas personas como, por ejemplo, Zorrilla, que me está pidiendo, ¿verdad? Y que no pudo asistir por cuestiones administrativas. Creo que son 2 personas que me mencionó el doctor Yo también, Ever William. Bueno,
Bien. También son dos personas, sí, Zorrilla y Dútil, sí, Yo también, profe. exactamente. Yo voy a estar poniendo ahí entonces para que ustedes puedan acceder a eso. Pero las personas que tienen todos los ejercicios hechos, entonces no hace falta que hagan eso, porque también con eso ya van a sobrepasar. Entonces, es solamente para esas dos personas. Fíjense, por favor, no hagan. O de repente yo voy a estar mandándole por WhatsApp para que no haya ninguna confusión. Entonces, ustedes me mandan más tarde un mensajito por WhatsApp y yo les envío por WhatsApp los trabajos para ustedes. Entonces, no hay confusión en la plataforma. Está bien, profe, Profe. no hay problema. Dale. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿El examen final va a estar habilitado así también 24 horas o menos? Menos. El examen final va a estar habilitado menos. Se va a habilitar Menos. seguramente hasta 19 horas porque se va 18:30 pues se va a cerrar el otro. Así que puedo habilitar ya 19 horas hasta las 0 horas. O sea, Bueno, profe. 23:59 en realidad. Hasta las Sí, profe. 23:59. Bueno, profe. Entonces ya mañana no tenemos encuentro, solamente ustedes ya desde las 19 horas acceden y hacen su examen. Son 26 puntos. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar desde que habilitamos para completar? ¿Cuántos minutos? Y seguramente más de 50 minutos. Bueno, profe. Así va a ser. Bueno, ¿alguna Sí. consulta más? Profe, Sí. el tema de para poner presente y eso, ¿cómo es, profe? Porque a mí el profesor me marcó como ausente en tres clases y yo en todas las clases estuve presente. ¿Quién profesor? ¿Quién profesor el que te marcó? El profesor Ever William me puso que yo falté. El profesor Ever William en el grupo mandó, profe. Ah, y seguramente son porque yo soy la que marco la asistencia. Vos sos Matías Fabián Viera. Sí. Voy a revisar un poco, Matías Fabián Viera. Voy a revisar Bueno, tu asistencia y voy a modificar si es así, porque yo en realidad lo que hago es bajar la asistencia que me da la plataforma y de ese saco, imprimo y después de ese marco la asistencia. Y de repente también puede ser que ustedes no estén en el momento que yo bajo porque vamos a suponer que ahora, por ejemplo, yo bajo la asistencia. Le doy guardar a mi asistencia acá donde se dice usuarios conectados, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, a mí me figura acá 16 conmigo, ¿verdad? Entonces son 15 alumnos que figuran. Entonces yo le doy a eso, ¿verdad? Guardar esa asistencia, guardo y después, ¿verdad? Bajo para poder llamar la asistencia, ¿verdad? Es la forma que me da el sistema, ¿verdad? O si no, es muy difícil, no tengo otra forma. Y en el momento que estoy dando la clase, no puedo estar tampoco llamando. Entonces, de esa manera es lo que hacemos, ¿verdad? Guardamos esa asistencia. Bueno, y voy a fijarme en tu asistencia para modificar, sin ningún problema. bueno, profe, gracias. Bueno, entonces finalmente me gustaría ver con ustedes el ejercicio que les di ayer. Verá si hay alguna duda. ¿Pudieron hacer este Tembiaporá? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, iré a tu casa. Va, ella ya estará europea. Ajatan derógape. Muy bien. Upea ya es ayepa ajata. Ajatan derógape.
Creo que esto ayer ya hicimos luego. Entonces, nos dice que tenemos que ver cuál es el que va con el que está subrayado, que es en este caso acá la A, que es una preposición del castellano, viene a ser acá P, que es una posposición en el guaraní. ¿Verdad? Vive en la ciudad, ¿cómo voy a decir? Oikotabape. Oikotabape, la misma cosa. Lo que va con la preposición del castellano en también es acá P. ¿Verdad? Estoy calculando. Después vamos. Camina hacia la calle. Vean, va ella ya está. Owatatape gotio. Hacia la calle, sí. Tapé, gotó. Entonces, el que va con esta preposición hacia en el guaraní es gotó. Viene a ser una posposición. Viene a ser una posposición, ¿verdad? Acá es gotó. ¿Por qué se separa gotó? Porque es una posposición polisilábica. Se ríe hasta llorar. Va, ella pea ya esta guaranime. Opuka hase me ve. Opuka, hase. Hase viene a ser con nasal. Hase me ve. No vamos a poner PV. ¿Por qué? Porque PV se utiliza con palabras orales y me ve con palabras nasales. Y hase, hase. Acá también es nasal. Hase me ve. Upei hei. Le esperaré. Ah, acá faltó un acento de aviación castellano. Le esperaré hasta que llegue. Vean, ella ya está ñande guaranime. Ajá, nota un GPB. Ajá. Ajá. Ajá, anota. Ajá, no. Ajá, anota. Ajá, anota. O. Mua. Muaje. Mua. Y. G. Acá tenemos todo nasal. Oma G. Hamba ella jaeta. Jaeta vei me ve. Jaeta vei me ve. Ndeikatui jae pv jayepa. Oipona jaupei. El niño llora por su madre. Peamba ella ya eta. Pemitaje y sure. Podemos decir pe mitad o mitad nomás, ¿verdad? Mitad, hase, y sure. Y sire G también puede ser, profe. Por. Isire. Sí, o puede ser. G también puede ser. Si ponemos isure, vamos a poner así, unida a la raíz. ¿Por qué? Porque es una posposición monosilábica. Y si vamos a poner G, vamos a poner separado. Entonces, igualmente podemos poner, ¿verdad? Pero solamente que en la escritura va a ser la diferencia. ¿Entienden? Si es de G, tiene que ir separado de la raíz. UPG y dejé sobre la silla los libros. Profe, una consulta. Sí. ¿Y él cómo queda así, profe? En el guaraní pues se utiliza muy poco los artículos. El, la, ¿verdad? No se utiliza, ¿verdad? Entonces, no se utiliza. Sí, podemos decir, por ejemplo, pemita.
Pero esa es su traducción literal en el guaraní, es Pemita es ese niño. Entonces tampoco no es él, no tiene artículo él, la, los, no hay artículos en guaraní. Por eso podemos Gracias, decir profesor. mitad, porque si decimos, Gracias, profesor. sí, amo mitad es aquel niño, ¿verdad? Entonces Sí. mitad nomás. Gracias, muy amable. Dejé sobre la silla los libros. Ajeya, apka, ari. Va, ese ya es el libro. Aranducanos son. Puede ser aranduca. Aranduca cuera, porque los libros. Sí. Entonces, cuera. Sí. Y cuera viene a ser una partícula sufija, ¿verdad? Bueno, sobre viene a ser acá ari. Entonces, vino desde Asunción con su novio. Va, ella pega ya esta. O Asunción PB. O Asunción PB y novio en nivel. Yo no sé. Desde hey. O Asunción vive. Huive. Muy bien. Imenara. Vive. Sí, Imenara. Dive. Si voy a escribir dive, voy a escribir separado, ¿verdad? Parado. ¿Verdad? Y Profe. es lo que va con ¿Y si no va a ser y- marido, profe? ¿Cómo? ¿Y si es un novio, no? No, y novio, ¿Y si no se en guaraní novio es menara, ¿verdad? Y kishiha Menara. es su amigovio, su chico y, ¿verdad? Pero novio, su traducción es ya menara y novia es tembirecona. Demasiado compromiso, profesora, eso es. Bueno, y eso es la traducción. No vamos a hablar de Ñañe, compromiso porque es solamente Ñañe. traducción. Bueno, acá Ñañe, es de castellano, Huive, español, entonces es desde. Dive es con. También lo mismo que dijo el compañero acá. También yo puedo utilizar imenarandi. ¿Verdad? Puedo también poner así. Entonces el di voy a escribir unido a la raíz porque es una posposición monosilábica. Puedo decir imenarandi o imenarandive. No hay confusión en este. Es solamente porque uno es monosilábico, va a ir unido a la raíz. Polisilábica separado. Entonces usamos uno de los dos. Pero los dos di indive significa con. Muy bien, pasamos al Bien, siguiente. profe. Pembojasa guaraní me jape mongora, ñe eriregua y ñe epejeteiva, jape jaiwu y ñe epejetaba. Entonces, tenemos que traducir. El niño juega en el campo, va a ser mitad, va ella. O jugar ñume, veo. Haikara, y catuya es o Oñembo Jaray. oñembo Jaray. jaray. Oñembo jaray en el campo. Ñure, ayepa. Ñume. Ñure. Perdón, ñume. No es ñume. Ah, sí. Ñume es. Ñume. Sí, entonces acá la posposición monosilábica viene a ser me. Porque podría ser P también si la palabra era oral, pero en este caso es nasal. Y esta oración no tiene ninguna posposición polisilábica, solamente monosilábica. Mi papá Ñure lleva... puede ser, profe. Ñure. Ñure es por él. Si vamos No, a poner ñure. re significa, fíjate en lo que envié en el grupo. ¿Cómo se traduce re?
Bueno, después dice, mi papá lleva leña hacia la cocina. Vea, Sheru ora calle PA cocina gotu. ora Tataipu goitio no es. a tataupu Gotio. gotio. Bueno, ¿cuál es acá la posposición? Solamente es gotio y es una posposición polisilábica. Upeije iñande, Ana vino de la ciudad. Hay que subrayar entonces, profesor. Sí, pero no, como me cuesta más subrayarles, marco así nomás, ¿verdad? Ustedes No, hagan... no, pero para aclarar no quería saber. Sí, entonces acá pues nos dice Pemongorañe erireguañe epejetaí baja pejaihuiñe epejetaba, ¿verdad? Pero bueno, serían sí, estos que son polisilábicas, tendrían que ir subrayando, ¿verdad? Pero como me lleva más tiempo nomás, entonces les dejo así nomás. Ana vino de la ciudad. Ana o U, va, esa ya está. De. Tabawi. Y en este caso la posposición es monosilábica y es wi. Ese wi significa de, que es preposición, ¿verdad? En el castellano. Yo iré a la escuela. She ajata. Boe jaope. Boe jaope. ¿Cuál es acá la posposición? Es P, ¿verdad? Y significa a la escuela. Carlos salió con su señora. Carlos Ose en Videcondi. Ose. Ose en Videcondi. Sí. Ose. En Videcondi. Carlos dice por ahora. ¿Va? Carlos tiene que ser, no Carlos. Igual nomás no podemos decir Carlos. No hay ningún problema. Bueno. Acá también yo puedo usar dive. Entonces la misma cosa, solamente que en dive va a ser una posposición polisilábica. Él camina desde su casa. Jae o atajo. Va, ella ya está. O atajo. No. Eu atajo guive. Joga guive. Pecha ya está. Pea es una posposición polisilábica. Polisilábica. Guive. Ellos vienen de hacia la colonia. Va, ella pea ya está. Afuera u colonia gotio. Jaecuera ou de Asia ou colonia de Asia la colonia. Colonia Huive. Oipona. El gato duerme sobre la mesa. Para callao, ¿qué mesa? Para callao, ¿qué? Ari, paca, ari. Mesa. Ari. Ari. Japea, jaejina, jayepape, posposición polisilábica, ye. Apenas llamarcai, pea, jaeabei, polisilábica. Muy bien. Japei chape huereco mapejo. Ape ya huereco hina jayepa. Pemo iñe eriregua. Iñe epejete bandive. Ñe eriregua he iñande. Posposición monosilábica. Va ella pe ahí catuya Tupa pe jayepa. Japea ñamoima arachupe. Pe acento. Tupa pe. Ho ape mita. Chesu itapúa.
Gua. Itapuava. Upei, oke ha'e oguapy ha'e. Oke me. Okete. Okéme oguapy ha'e. Upei, tovatĩ pe kuñataĩ. Mba'éichape aikatu ja'e. Tovatĩ Tovatigua. gua pe kuñataĩ. Che ru oguapýma apyka. Ari. Pero si pongo ari va a ser Encima, polisilábica. Oguapýma apyka pe. Jayepa. Ape. Todos tienen que ser monosilábica. Va era upea. Porque acá nos dice ñe'eriregua y ñe'epejeteíva, que tiene una sola sílaba. Y todos estos tienen una sílaba, por eso van unidas a la raíz, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. La misma cosa para hacer el ejercitario de hoy. Hay ejercicios similares a estos también. Por eso me interesa que practiquen eso. APGI. Egueraja yopoin de yarui. P. Ayepa. Upea epe posposición. De yarui pe. Ajesha chupe luchi yuva. Va, y se llamó ahorita Pepe. Yuvare. Yuvare. Le visto del brazo de Luis. Ayepa, del. Joa hetuma. Hetumare. Heteí apyka. Hetumare. Hetumare. Se le cayó por la pierna. Oñani. Isume. No. Oñomi isui. Ayepa. Oñomi isume. Isui pirapire. Que escondió plata de su mamá. De quiere decir, ¿verdad? Estas son las posposiciones. No se olviden, van unidas a la raíz. Nos dice la regla, por ser monosilábica. Después van a tener ejercicios con polisilábicas, ¿verdad? Que van a ir separados de la raíz. Upei, amo, caria, ojololo. Va, dice que a tu ñamo y ape. Lolondi. Se va con lolo, ¿verdad? Upei, yahuere coma, ambueva. Pemoiñe eriregua iñe epejetaba. Acá sí son polisilábicas. Entonces, ¿qué hacemos? Van a ir separados de la raíz. Cueje, ajá, encarnación. Bebé. Separado de la raíz, ¿verdad? Peaja es una posposición polisilábica. Heisejina, ayer fui hasta encarnación. Y Catua hija RG, encarnación es que me fui por encarnación. Caí oyupi oga. Ari. Muy bien. Sobre Heisepea. Se le ojoto bati. Goto. Muy bien. Goto. Entonces se fue hacia Tobati. Se fue hacia Tobati. Jae oyapón beyu orambosa. Jawa. Muy bien. Lague, no olviden, para decir hanwa es nasal. Orambosa, hanwa. Upei. Aguata. Bairu putaja. Me ve. Putaja es palabra oral, entonces PB. Hasta la parada. Bairu putaja es parada de ómnibus. Omañá, oikobo kokue. Amañá, aikobo kokue. Reje puede ser. Estoy mirando por la chacra. Ayepa.
Temimbo E o JP. Ari. Tapé Ari. Sobre el camino. De Catuya es sobre el camino. Ya y Catuya es tapereje por el camino. Tapégotro hacia el camino. Puede ser gotro o reje igualmente. Oñomongueta y ñirú. Dive. Dive. Muy bien. Opuka y caneo. Y caneo me ve. Me ve. Acá sí me ve. Porque es nasal caneo. Y caneo. Ubuche ayu. Va ella moita Pepe. Rupi. Uburupi she ayu. Sheroga. PB. Cheroga PB jaeo guatá. Muy bien. Sheroga Pepe jaeo guatá. Jae ou oyeroku Jawa. hanwa. Muy bien. Oyeroku hanwa. Oyeroku hanwa con E. Bebé. Y ahí completamos, ¿verdad? Hasta el amanecer. Con MB sería, profe. Hasta el Sí, amanecer. sí, hasta el amanecer. Jae o u oyeroku hanwa con MB. Él o ella vino para bailar hasta el amanecer. Bueno, acá ustedes ven que todas estas posposiciones, ñe eriregua y ñe epejetaba, ¿verdad? Son posposiciones polisilábicas. Todas van separadas de la raíz. Acá son monosilábicas, ¿verdad? En este ejercicio y todas van unidas a la raíz, ¿verdad? Eso nos dice la regla. Y acá nos habla, no es ya de posposiciones, nos habla de partícula. Partícula, mboubewa o upeigua. Y acá yo puedo ponerle, ¿verdad? Con tal de que quede bien la partícula que quiero. Por ejemplo, ya Yaguatá. yaguataba. Solamente acá le tengo que poner el acento, ¿verdad? Yaguataba. Acá solamente me pide partícula prefija. Yupi. ¿Qué le podemos poner? Ayupi. Muy bien. Corapú. ¿Qué le podemos poner acá? Partícula sufija. Upeigua. Ñeepejetaí. Upeigua. Corapú eta, por ejemplo. Corapú cuera también puede ser. Caru también nos pide partícula sufija. Caru. Gina, por ejemplo, puedo ponerle. Caru, gina. Comiendo. Acá, por ejemplo, guapú. ¿Cómo le puedo poner partícula prefija? Aguaputa. Aguapú. Y acá también me pide sufija, entonces le pongo ta. Y puedo, eso no significa que solamente ta le puedo poner. Puedo decir peguapumi, peguaputa, yaguapupá, ¿verdad? Entonces tengo que probar, no es que esta es la única partícula que le va. Getú también nos pide prefija y sufija. ¿Qué le podemos decir? Por ejemplo, peñó, getú, vaera. Peño, getú, vaera, por ejemplo. Va, eje dice esto. Tienen que besarse. Peño, getú, vaera. Tienen que besarse. Jaljú,
Por ejemplo, puedo decir Do. o yo O yo haiku. Acá me pide otra vez partícula. Prefija y sufija. ¿Qué le podemos decir en heñoi? Por ejemplo, ro, mo, heñoi, romo, heñoi, mi. Hicimos crecer, hicimos brotar, hicimos germinar, dice. Pura Genoi dice, ¿Eh? genoi dice, no dice genoi. Ah, sí, perdón. Genoi. Genoi dice. Sí, entonces va a ser rogenoi. Rogenoi Yo mi. genoi. Sí, Rojo no sé, por ejemplo. rogenoita, rogenoiva también puede ser. O otras Yo partículas. genoita. Sí. Después, en Purajei que nos pedía partícula sufija, ¿verdad? Sí. Va, Eika tuya es. Purajeita. Purajeita. Kotebe. Tecote, Ay, Sí. kotebe. Hay kotebe, tekotebe. Tekotebe o iponá. Boe nos pide los dos. Ambos está. Ambos ta. Muy bien. Está. Tie nos pide los dos también. Y tie eterei, por ejemplo, puedo decir. Y tie eterei, que es muy grosero. Ajalhu. ¿Cómo puedo decir? Ajalhu va le amaba, por ejemplo. Ajalhu hanwa puede ser o no. Ajalhu hanwa no, porque hanwa es una posposición y va separado, Sí. no es partícula. Kunu, Bueno. por ejemplo, puede ser amo, Amo kunu. remo kunu igual. Jesarai, ma, ya se olvidó. Jesarai ma. Putu, ¿cómo podemos putu, decir? putu uma. Ro, putu, ma, muy bien. Con Eyu. Sí, con yu. Muy bien. Tune, ¿Qué tire uni? es huérfano. Por ejemplo, podemos decir y ma. Ya quedó huérfano. Significa esto. Vapo creo que ya no se repite. Omba apopama. Omba apo. Pama. Sí. ¿O no? Sí. Omba apopama. Omba apota. Omba apota también puede ser. Es correcto nomás también. Bueno, y de esta manera tienen, ¿verdad?, completo sus ejercitarios. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que luego ustedes puedan entrar y hacer el cuestionario que corresponde a la regla número 4. Entonces, sería ya prácticamente el penúltimo ejercicio de cuestionario que tienen. Y mañana ustedes ya van a tener en la plataforma, como les dije, desde las 19 horas, el examen final. Una vez que ustedes terminen eso, después seguramente ya pueden acceder a su puntaje. Profesora, la partícula es para darle sentido a una palabra. A lo mejor ya lo dijo luego, pero
Sí. No recuerdo. Para darle sentido, en forma abreviada, darle sentido a una palabra. De hecho, que en el guaraní se utilizan las partículas inclusive para crear nuevas palabras, ¿verdad? En el guaraní pues hay un sistema de creación de palabras que se llama neologismo, ¿verdad? La regla del neologismo, que el hablante puede ir creando sus propias palabras por unión de raíces o por adición de partículas. Yo puedo ir poniéndole partículas a una raíz, ¿verdad? Para darle el sentido que yo quiero. Porque, por ejemplo, ba'apó significa trabajo, ¿verdad? Es un verbo, ¿verdad? En modo, vamos a decir, es trabajo. Pero ¿cómo yo voy a decir, por ejemplo, trabajaban? Entonces, tengo que buscar las partículas para ponerle a ese ba'apó. Y trabajaban, por ejemplo, on ba'apó ba'ecue. Ahí ya tengo la partícula prefija o y ba'ecue, por ejemplo. Entonces ahí quiere decir, me da la información on ba'apó ba'ecue que él trabajaba. Pero si yo quiero referirme a varias personas, entonces, ¿cómo voy a decir? Puedo decir, por ejemplo, pemba'apó ba'ecue. Entonces me refiero a que varias personas trabajaron. Y así me va dando la información y el sentido. Me da también la noción de qué persona es, en qué tiempo se está hablando, en qué modo se está hablando, ¿verdad? Todas esas informaciones me dan las partículas. Pero solo que tenemos que tener en cuenta que las partículas, tanto prefija como sufija, siempre van a ir unidas a la raíz. ¿Alguna consulta más? No, profesora, por mi parte, muchas gracias. Profe, con relación al tema del trabajo que nos iba a dar creo que a mí, a otro alumno más. Sí. Ese vamos a hacerlo en el WhatsApp nomás ya, ¿verdad? Sí, ustedes completan y me envían otra vez por WhatsApp. Entonces yo le voy a sumar el puntaje según lo que ustedes hacen en su proceso, en la planilla. Entiendo. Y con relación al trabajo que ahora vamos a desarrollar sobre la regla 4, ¿verdad? Sí. Y ese mañana, ¿hasta qué hora va a estar vigente? Y ahí ya... Hasta antes del examen final. Sí, hasta las 18:30. Ya había dicho al comienzo, ¿verdad? Ahora a las 19 ya se abrió eso. Hasta mañana 18:30 va a estar abierto. Después ya se abre el cuestionario del examen final ya. ¿Está claro? Sí, profe, sí, gracias. Profe, Bueno. Muy claro. Muchas gracias, profe. Dale. Bueno, entonces, hasta mañana y cualquier consulta estoy pendiente en el WhatsApp como siempre. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. You are now muted. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.